Sean todos y creo que ya va siendo el momento de iniciar con esta conferencia del día de hoy, los 7 centros de la máquina humana. Como les decía, pues esta conferencia es sumamente importante, ¿sí? Porque a falta de nosotros comprender esta conferencia no avanzamos o ni siquiera empezamos nuestro trabajo interior. Nosotros el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a los 7 centros de la máquina humana, ¿sí? Vamos a estar hablando qué son los centros, vamos a estar aprendiendo qué son los centros, cuáles son sus funciones, los tipos de energía que estos centros manejan. Vamos a estar viendo en qué condiciones se encuentran esos centros y cómo nosotros podemos y debemos equilibrar dichos centros, ¿sí? Y pues todo eso viene con ese valor que nosotros tenemos que comenzar a darle a nuestra energía, específicamente la energía creadora sexual. Porque este trabajo interior que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer en base a nuestra energía, ¿sí? Aquí nosotros vamos a hablar de castidad y nos vamos a dar cuenta que la castidad es precisamente eso, el sabio uso que se le da a la energía. Aquí nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de crearnos internamente, vamos a hablar de crear y regenerar pues esos cuerpos internos que nosotros tenemos, ¿sí? Conjuntamente con este cuerpo físico o el cuerpo vital, y todo eso se hace en base a ¿qué? En base a la energía. Por tanto, debemos nosotros de comenzar a ahorrar esa energía y darle pues un sabio uso, que es totalmente contrario a lo que nosotros hacemos durante el día de instante en instante, ¿sí? Entonces los objetivos de esta conferencia son los siguientes: conocer qué es un centro energético, qué centros nosotros poseemos internamente y cuáles son sus características. Vamos a comprender el estado en que se encuentran y qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. Vamos también a entender cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo nosotros podemos ahorrar energía, ¿sí? Bien, primero pues estudiemos qué es un centro o qué son los centros. Los centros son puntos energéticos que se encuentran en el cuerpo físico y que permiten el desarrollo de diversas funciones de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Hay que pues aclarar eso, que los centros pertenecen al mundo físico, al cuerpo físico, porque usualmente los centros se tienden a confundir, se cree que son los mismos que los chakras, y los chakras pues vienen siendo otra cosa. Los centros pertenecen al cuerpo físico, los chakras vienen perteneciendo a lo que es ese cuerpo astral, ¿sí? Y las iglesias pues que también se tienden a confundir con centros y chakras, pues pertenecen o están relacionadas con el espíritu. En una conferencia de fase B, nosotros vamos a estar estudiando más detalladamente con respecto a los chakras y a las iglesias, pero hoy vamos nosotros a estarnos enfocando en los centros específicamente, ¿sí? Nosotros pues en nuestro cuerpo tenemos 7 centros que vamos a estar conociendo en estos momentos. Tenemos 2 centros superiores, 5 centros inferiores, ¿sí? De abajo hacia arriba nosotros tenemos, por ejemplo, en la altura, o bueno, ubicado ahí donde está ese hueso coxis, tenemos el centro sexual. Un poquito más arriba, por debajo del ombligo, tenemos lo que es el centro instintivo. A la altura del ombligo tenemos el centro emocional, a la altura del corazón tenemos el centro intelectual, a la altura de la garganta tenemos el centro motor, a la altura del entrecejo, que por donde se encuentra pues esa glándula pituitaria, tenemos lo que es el centro emocional superior, y pues en la coronilla o a la altura de lo que es la glándula pineal tenemos el centro intelectual superior, ¿sí? Vamos entonces a explicar ahora con respecto a ese primer centro, que es el centro sexual. Ya le decía que lo podemos encontrar por acá, ¿sí? Por donde está ese hueso coxis en nuestra columna vertebral, porque los centros hasta el quinto, del primero al quinto, los vamos a encontrar ubicados en nuestra columna vertebral. Este centro
tiene la función de crear, ¿sí? El centro sexual tiene la función de crear. Y este puede crear a través de tres tipos de sexo, ¿sí? Tenemos el suprasexo, tenemos el sexo normal y tenemos el infrasexo. El suprasexo es esa práctica de sexo superior en la cual nosotros nos unimos con una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor. Y pues es a través de esta práctica que se va a dar la creación de los cuerpos existenciales del ser. ¿Y qué son los cuerpos existenciales del ser? Estos son vehículos que nos permiten tener una manifestación, que nos permiten movernos a voluntad en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Nosotros somos de constitución septenaria, es decir, que tenemos 7 cuerpos. Sin embargo, pues por nuestra condición egoica están totalmente degenerados y algunos de ellos pues están en un estado embrionario, o sea que solamente tenemos principio. Entonces tenemos que hacer un trabajo de regeneración y también de creación, ¿sí? Tenemos también pues lo que es el sexo normal. El sexo normal se utiliza para la reproducción de la especie, pero es un sexo igual superior, ¿sí? Vamos a llamarle así porque no hay fornicación. Vamos a decir que en el suprasexo la persona pues va a crear lo que son los cuerpos existenciales del ser, que es una práctica donde la energía sexual se canaliza hacia adentro y hacia arriba, no se expulsa, no se llega a la fornicación, que es la eyaculación y el orgasmo. Y en el sexo normal pues la práctica es muy similar, solamente que se le pide a la Madre Divina que sea la que dirija ese proceso de concepción, ¿sí? De que pues elija ese espermatozoide que es el que está más apto para que fecunde el óvulo y entonces ahí se dé la concepción. A este tipo de sexo es a lo que se le conoce como la inmaculada concepción. ¿Sí? La inmaculada concepción no es que se dé la concepción sin sexo, sino que se dé la concepción sin que haya fornicación, ¿sí? Bueno, tenemos entonces lo que es el infrasexo, que este nos lleva a desarrollar, a crear, a reproducir lo que es el ego, a reproducir los defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque la función de la energía sexual es crear. Si la energía no está creando hacia arriba, entonces está creando hacia abajo. Cuando nosotros vamos a una práctica de sexo y llegamos a la fornicación, es decir, expulsamos nuestra energía a través de la eyaculación o el orgasmo, pues toda esa energía, todos esos espermatozoides que están saliendo ahí se vuelven involutivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a crear si están involutivos? Van a crear cosas degeneradas e involutivas, van a crear a nuestros defectos psicológicos. Por eso, desde un principio nosotros recomendamos que hay que ser radicales con la fornicación, porque de nada nos vale a nosotros estar haciendo un trabajo de muerte y cuando llega la noche entonces vamos a fornicar. Ahí pues vamos a estar reviviendo yoes que ya hemos eliminado, vamos a estar creando yoes nuevos y también alimentando esos defectos psicológicos que nosotros pues ya tenemos, ¿sí? Entonces, muchas personas o prácticamente todas las personas, porque eso es lo que se nos ha dicho, tienen entendido que para procrear, ¿sí? Para la reproducción de la especie tenemos que llegar a la fornicación, tenemos que llegar y expulsar todos esos espermatozoides para tener éxito en esa fecundación. Y la realidad pues es que no. Imagínense ustedes, con un solo espermatozoide y un óvulo se puede crear este cuerpo físico. Imagínense entonces pues la cantidad de energía y las posibilidades que se están perdiendo cuando nosotros expulsamos millones y millones y millones de espermatozoides o quemamos, en el caso de las mujeres, pues esa energía a través de lo que viene siendo pues el orgasmo, ¿sí? Entonces no hay necesidad de llegar a la fornicación, a la expulsión de la energía para tener un hijo, ¿no? Para la reproducción de la especie. Entonces ahí tenemos las posibilidades de crear. Podemos crear a través del sexo, del suprasexo o sexo superior, que son los cuerpos existenciales del ser, del sexo normal para la reproducción de la especie o del infrasexo, que pues nos lleva a la reproducción del ego animal.
Este centro sexual está relacionado con el defecto de la pereza. Nosotros cuando llegamos al conocimiento con el primer defecto que tenemos que pelear, ¿sí? Que esforzarnos bastante por vencerlo, pues es precisamente la pereza que nos impide crear, que nos impide hacer, que nos impide pues iniciar el trabajo, que nos impide, por ejemplo, hacer cualquier práctica, que nos impide incluso ir a hacer la práctica de suprasexo para la creación interior y nos genera muchísima mala voluntad, ¿sí? Para nosotros entonces ir y hacer una práctica, ¿no? Incluso pues ahí se nos mueve muchísimo mucho hastío en torno a la pareja, en torno a lo que viene siendo la misma práctica, que es el cansancio, que si el ocio, que si nos ponemos a hacer pues otra cosa que al fin y al cabo nos termina consumiendo la energía y luego ya uno no tiene pues ánimo para ir a practicar. El sentido que está relacionado con este centro es el sentido del tacto. ¿Por qué? Bueno, porque a través del tacto es como se activa este centro, ¿sí? El centro sexual, es como entra pues en actividad esa energía. Ustedes ven que cuando se explica la práctica del suprasexo, para prender el fuego, antes de que se dé la unión falo-yoni, entre la pareja, pues tienen que haber besos y caricias conscientes. Y bueno, pues este centro trabaja con la energía sexual, que es pues una energía creadora, ¿sí? Es la energía pues a través de la cual se ha creado todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, ¿sí? Vemos cómo con ella podemos crear pues un cuerpo físico, que es algo maravilloso que los científicos todavía no terminan de comprender, pero aparte de eso podemos crearnos a nosotros mismos, ¿sí? Podemos crear los demás cuerpos. Y bueno, y es la manera en la cual Dios crea, o sea, ha creado todo lo que existe en el universo. Bien, el segundo centro que vamos a ver, pues es el centro instintivo. Este centro, pues, tiene varias funciones, ¿sí? En primer lugar, es el tetrasustentador. ¿Qué significa esto? Que este centro recoge lo que es la energía, ¿verdad? Este centro le llega energía de lo que es el macrocosmos. Él la recoge y la distribuye entre los demás centros, por eso se le conoce como el tetrasustentador, ¿sí? Este proceso se da en la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir. Nosotros durante el día gastamos la energía de cada uno de nuestros centros. En la noche, pues esa energía tiene que ser restituida, ¿sí? Para que al otro día nosotros podamos funcionar, ¿sí? Nuestra máquina pues pueda funcionar. Bien, aquí pues nosotros en el centro instintivo vamos a encontrar que está relacionado con la salud del cuerpo físico. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que son nuestras aguas, y allí en nuestras aguas pues también está escrito lo que viene siendo nuestro karma, ¿sí? Este centro trabaja con lo que es la energía vital, y pues aparte de tener como función la tetrasustentación, pues también tiene la función de aprender, que está relacionada con el ego, y de aprender, que está relacionada con la conciencia, ¿sí? Pero expliquemos un poquito mejor eso. En torno a la función de aprender del ego, nosotros tenemos que saber que es en nuestro instinto donde se graban las cosas, ¿sí? No es pues en nuestra mente, sino en nuestro instinto. Y en base a lo que se haya grabado y la forma en la que se haya grabado, nosotros queremos repetir algo porque nos pareció agradable y placentero, o queremos evitarlo porque nos pareció algo desagradable o nos generó miedo, ¿sí? Entonces es allí donde se manifiesta y se mueve lo que es el deseo. Este pues está relacionado con el sentido del gusto, porque uno prueba algo, le gusta, le generó pues una sensación agradable, y entonces allí se graba en el instinto, y luego yo voy a querer entonces repetirlo. Pero si yo probé algo, que no nada más con la boca, uno prueba con los ojos, uno prueba tocando algo, ¿verdad? Y pues lo que me generó fue una sensación desagradable, pues eso también se graba en mi instinto. Ya yo voy a rechazar eso, ya yo voy a querer pues alejarme de eso, ya eso me va a generar pues un miedo, una desatracción, ¿no? Y eso se queda pues ahí grabado en el instinto. Nuestros defectos psicológicos pues
manejan entonces nuestro instinto para, a través de esas sensaciones agradables o desagradables, llevarnos a actuar, incluso, digámosle así, tensionarnos o forzarnos a actuar de determinada manera para que nosotros los complazcamos, ¿no? A través de lo que es ese deseo. En torno a lo que es la función de la conciencia, que es el aprender, pues viene siendo el captar el hondo significado de las cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir captar el hondo significado de las cosas? Nosotros pues no tenemos que tener nada grabado en nuestro instinto. Nosotros simplemente de instante en instante vamos muriendo y allí va surgiendo la conciencia de lo que nosotros tenemos que hacer o lo que nosotros no tenemos que hacer, ¿sí? En base a lo que viene siendo lo consciente para ese momento, más no en torno a el miedo o rechazo o ese placer o ese agrado hacia alguna cosa, que viene siendo pues una especie de condicionamiento, ¿no? Este pues está relacionado con el defecto de la codicia, obviamente. Entonces cuando uno prueba algo que a uno le gusta, entonces ya viene y se manifiesta ese deseo que es una codicia por uno siempre estar pues experimentando eso que tanto placer le generó, ¿sí? Y lamentablemente pues eso nos lleva a nosotros a lo que viene siendo la esclavitud de nuestros defectos psicológicos, a lo que viene siendo pues ese vicio que no es más que esa codicia totalmente desmedida, ¿sí? Bien, luego tenemos... Bueno, hablando de este mismo centro, lo vamos a encontrar ubicado en nuestra columna vertebral a la altura del hueso sacro, como nosotros pues podemos ver por acá. Bien, entonces luego tenemos el centro emocional inferior, cuya función es la de sentir. Este centro trabaja con la energía emocional. La función de este centro pues es sentir, e igualmente pues vamos a ver cómo nuestra conciencia pues puede y debería de utilizar este centro, y lo va a hacer de una manera equilibrada y consciente, pero también cómo está la función egoica, que es ya cuando pues nuestros defectos psicológicos pues actúan a través de este centro, que es lo que comúnmente pasa, que es lo que pasa de instante en instante. Nosotros durante todo el día estamos sintiendo emociones negativas, que son las emociones de los defectos psicológicos. Cuando nosotros hablamos de emociones negativas, estamos hablando del agrado o del desagrado, ¿sí? Cuando hablamos de las emociones positivas, que son las emociones de la conciencia, estamos hablando de emociones superiores, ¿verdad? Como el amar, como el servir, como la gratitud, por ejemplo, ¿sí? Porque usualmente cuando nosotros hablamos de emociones negativas, las personas solamente las relacionan con lo que es el desagrado, con lo que viene siendo, por ejemplo, la tristeza, la frustración, la ira y el miedo, ¿no? Y piensan que las positivas entonces viene siendo, por ejemplo, esa falsa felicidad o esa satisfacción que experimentan los yoes cuando son alimentados. Y no, las emociones negativas comprenden tanto el agrado como el desagrado. Nuestros yoes sienten agrado cuando son complacidos. Por ejemplo, ahí tenemos el yo enamorado. Ahí tenemos el yo alegre, ahí tenemos el yo de la risa, que son yoes que nos llevan a gastar energía. Y uno puede pensar que son emociones positivas, cuando la realidad es que no. Están movidas por defectos psicológicos, ¿sí? Bien. El defecto con el cual se relaciona este centro es con la lujuria. La lujuria pues viene siendo eso, viene siendo el agrado o el desagrado en base pues al lujo que uno le pone a las cosas. Un ejemplo sencillo, un carro. ¿Cuál es la función de un carro? La función de un carro es transportarnos de un lugar a otro, ¿verdad? Sin embargo, ¿dónde se mete la lujuria? Cuando aparte de la función del carro, entonces nosotros buscamos otras cosas que nada que ver con la función que tiene que desempeñar ese carro. Como por ejemplo, pues, ay, quiero que el carro sea rojo.
¿sí? Quiero que el carro sea un Lamborghini, que sea de tal o cual modelo, y uno hasta pues puede llegar a sentirse enamorado, ilusionado y solamente pues pensar en ese carro. Entonces ahí pues uno le está poniendo un lujo, no viene siendo ya pues una necesidad, ¿no? Entonces ahí se ve todo el agrado. ¿Dónde viene el desagrado? Cuando no podemos conseguir ese carro específicamente, cuando el dinero no nos da o quizás tenemos ese carro y viene y le pasa algo, alguien lo choca o alguien lo raya, entonces ahí viene el dolor, entonces ahí viene la tristeza. Entonces ahí vemos nosotros el lujo que nosotros le ponemos pues a las cosas, un lujo que va mucho más allá de pues la necesidad o la función de dichas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, antes de pasar a esa parte, el sentido con el cual se relaciona este centro viene siendo el olfato, porque pues a través del olfato el olfato se activa lo que es la emoción, ¿sí? Ustedes huelen un perfume o huelen una esencia y eso les activa lo que viene siendo la emoción. Incluso ustedes ven que cuando uno está estresado, cuando uno está triste, cuando uno está ansioso, cuando uno está airado, cuando uno tiene miedo, pues funciona muchísimo que nosotros inhalemos profundamente y exhalemos. Y eso pues nos ayuda a distensionar lo que es la emoción. Entonces ahí uno puede ver cómo el olfato está relacionado con lo que viene siendo la emoción. Nosotros tenemos que aprender a equilibrar este centro, ya que pues este maneja nuestro fuego. Cuando nosotros hablamos de las emociones pues son las que nos generan a nosotros esa motivación para hacer, ¿sí? Cuando uno se siente como que motivado, cuando uno se siente contento, pues uno luego pues entra en actividad lo que es el centro motor y uno va con toda esa animosidad a hacer las cosas, ¿sí? Muy contrario cuando, por ejemplo, pues uno se siente triste, ahí hay una desmotivación, ahí uno no se siente con ganas, uno no se siente con fuerzas de ir a hacer nada. ¿Qué pasa? Que como nosotros de instante en instante estamos teniendo estas emociones negativas, pues los defectos psicológicos se alimentan de pues esa energía emocional. Entonces la energía emocional o ese fuego se va al defecto psicológico. Y como se le está dando fuego, energía al defecto psicológico, pues luego cuando este se manifieste lo va a hacer con más fuerza, ¿no? Más ánimo vamos a tener nosotros para complacer al defecto psicológico. Ahora bien, como tenemos ánimo para complacer al defecto psicológico, esto significa que va a haber menos ánimo para hacer las cosas de la conciencia. Ustedes ven, por ejemplo, la falta de motivación cuando se trata de ver una conferencia, cuando se trata de hacer una meditación reflexiva, cuando se trata de hacer la práctica del suprasexo, cuando se trata de morir en marcha y así por el estilo. No hay ánimo, ¿sí? No hay ánimo. Y uno incluso puede decir, no, yo estoy cansado, yo lo voy a dejar para después, pero si nos ponemos ahí a ver el teléfono, pues ahí nos podemos pasar incluso horas. Entonces no es que no tengamos energía, más bien es que esa energía se le estamos dando a los defectos psicológicos. Entonces ya no hay fuego, no hay ánimo, no hay motivación para pasar a la acción en torno a las cosas de la conciencia. El próximo centro es el centro intelectual inferior. Este centro funciona con energía mental y la función de este centro es pensar. Pero también aquí vamos a ver cómo el ego pues utiliza esa función de pensar, ¿sí? Nosotros nos pasamos todo el día con esa mente hablando, con esa mente opinando, ideando, planeando, proyectando toda clase de fantasías, proyectando imaginación mecánica, recordando, futurizando, absolutamente todo el día. Es más, nosotros durante el día tenemos de 60 a 70.000 pensamientos. Y cada vez que un pensamiento se manifiesta, ese pensamiento egoico, nos consume una cuota de esa energía pues mental. Entonces ahí se está gastando esa energía mental, se está alimentando el ego de esa energía mental, ¿sí? Está la función para la conciencia.
La conciencia pues utiliza esa energía, utiliza esas facultades de la mente, por ejemplo, para reflexionar, para planear. Conscientemente sería cuando nosotros hacemos un cronograma para el otro día. Entonces allí nosotros vamos y anotamos todas las actividades y en primer lugar ponemos las que están relacionadas con la conciencia. Y bueno, ahí lo estamos haciendo de una forma consciente, ¿sí? Por ejemplo, para recordar, cuando vamos a hacer una meditación reflexiva, pues allí tenemos que utilizar conscientivamente esa función de la mente, ¿sí? Allí vamos nosotros a recordar la escena, vamos a utilizar la imaginación consciente, allí vamos a proyectar entonces aquello que pasó pues en la escena, ¿sí? Y eso lo hacemos en el proceso de meditación, ¿sí? Bien, el defecto con el cual se relaciona este centro intelectual inferior es el orgullo. Una persona orgullosa, pues, ¿qué pasa con ella? Pues una persona orgullosa habla mucho, no escucha a las demás personas. Y eso es lo mismo que pasa en nuestra mente. Ahí tenemos nosotros a nuestros yoes hablando todo el día. Les gusta a los yoes pues escucharse a sí mismo, ¿sí? Con ese murmullo. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros tenemos nuestra mente súper alborotada? Que no podemos escuchar nuestra intuición, no podemos escuchar a nuestra conciencia, no podemos escuchar obtener esa sabiduría que nos debería llegar, que nos ha de llegar de lo que es el centro intelectual superior. Porque pues ese susurro de la conciencia que viene siendo la intuición solamente puede ser escuchado cuando la mente está en silencio y la mente no se calla. Es uno de los centros, como vamos a ver, que más nos consume a nosotros pues energía, ¿sí? Por eso pues también está relacionado con el sentido del oído. Nosotros podemos escuchar la mente, donde se están allí manifestando todos los yoes con sus conversaciones, con sus charlas, con sus canciones psicológicas, con sus opiniones, o podemos escuchar al ser. Y para escuchar al ser nosotros tenemos entonces que silenciar pues la mente, ¿sí? Nosotros tenemos que observar muy bien aquellas cosas que pensamos. ¿Por qué? Porque de la calidad de nuestros pensamientos pues así van a ser nuestras obras, ¿sí? O sea, los pensamientos son el origen de las obras. Nosotros primero pensamos las cosas, las planeamos, las planificamos, entonces ya luego pasamos a lo que viene siendo la acción, ¿sí? Para no, pues, olvidar, tomemos en cuenta que, pues, la mejor manera de pensar es no pensar y escuchar al corazón. Cuando uno calla la mente, a veces a uno le da miedo porque uno dice, no, es que entonces si yo dejo de pensar, pues ¿cómo voy a funcionar? Pues bien, conscientivamente. Cuando uno calla la mente, entra en acción lo que es la intuición y uno en todo momento va a estar conectado con el Padre, va a estar conectado con la fuente. Entonces uno sin utilizar la mente, pues va a saber qué hacer en todo momento, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a lo que es el centro motor. El centro motor, pues lo vamos a encontrar a la altura de la garganta. El centro que veíamos anteriormente, que era el intelectual inferior, lo encontramos a la altura de nuestro corazón, acá en nuestra columna vertebral. Bien. El centro motor, pues, tiene la función de hacer y trabaja con energía motriz. E igualmente, vamos a ver que está la función del ego y el hacer del ego y el hacer de la conciencia, ¿sí? El hacer del ego a través de palabras, obras y omisiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, se nos manifiesta ese yo de la ira y a través de ese yo de la ira nosotros ofendemos a otra persona. Entonces esas son las palabras del ego, ¿sí? La ofendemos cuando calumniamos a otra persona, cuando criticamos a otra persona. Esas son pues las palabras para el ego. Las obras pues son las cosas ya que pues hacemos, las acciones. Entonces estoy enojada y comienzo a golpear o comienzo pues a romper cosas y así por el estilo, ¿sí? O sé que no debo de hacer algo, entonces pues voy y lo hago en detrimento mío o en detrimento de otra persona. Y las omisiones son las cosas que nosotros deberíamos de hacer pero omitimos hacerla, ¿sí? Entonces
pues tenemos que ayudar a una persona en determinado momento o tenemos que hacer una práctica, ¿sí? Pero entonces ahí se mete nuestro yo de la pereza y entonces nos ponemos a ver el teléfono y omitimos hacer la práctica que teníamos que hacer. En torno pues a la conciencia, pues está el hablar conscientemente, al hablar cuando se tiene que hablar y pues de forma consciente, el hacer las cosas también de forma consciente, lo que se tiene que hacer en la forma equilibrada y el omitir entonces las cosas del yo, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo que les decía ahorita, pues tengo que hacer mi práctica, ahí se me quiere manifestar lo que es ese yo de la pereza. Yo lo observo, veo los detalles, Madre Divina, elimíname este yo y pues entonces ahí estoy omitiendo lo que el ego quiere que yo haga, pero entonces me pongo a hacer aquello que es conciencia, aquello que está relacionado con la conciencia, aquello que sería pues lo consciente. El defecto que está relacionado con este centro es el defecto de la ira. ¿Por qué? Porque la ira destruye las obras, ¿sí? Entonces, ustedes ven cómo en un golpe de ira, pues uno puede destruir una relación, una amistad, uno destruye pues a otra persona, uno se destruye pues a sí mismo. Y el sentido que está relacionado con este centro es la vista, porque cuando uno ve algo, pues eso te impulsa a ti a obrar, eso te alimenta, dependiendo lo que sea la ira. Es más, cuando uno está airado, uno incluso puede darse cuenta, si uno lo reflexiona, de que uno se queda ciego. Uno se queda ciego hasta el punto que uno destruye aquello, una persona, una relación, uno rompe cosas, uno dice cosas, ¿no? Hiere a las demás personas y pues es como que uno está ciego. Ya luego cuando se va la ira, entonces ahí pues uno solamente le queda ponerse la mano en la cabeza y decir, Dios mío, ¿qué hice? Es que en ese momento estaba poseído, es que en ese momento no era yo, ¿no? Porque en ese momento uno estaba pues absolutamente ciego. Este centro pues maneja lo que es nuestra voluntad. Lamentablemente mientras nosotros tengamos defectos psicológicos pues nuestras obras van a estar influenciadas por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Pero bueno, eso va cambiando a medida que nosotros vamos desarrollando la muerte psicológica, que pues inicia con la autoobservación, la comprensión y luego la petición de muerte, ¿sí? No pasamos a hacer lo que el defecto psicológico quiere que nosotros hagamos, sino más bien pues actuamos en la forma consciente. Luego, a la altura de la glándula pituitaria tenemos lo que es el centro emocional superior. Este trabaja con la energía de la conciencia y tiene como función el juzgar. Este centro, vamos a decir que pues en la mayoría de nosotros está inactivo. No está en actividad. Comienza a entrar en actividad cuando nosotros comenzamos a desarrollar lo que es la autoobservación, cuando nosotros comenzamos a juzgarnos, a criticarnos a nosotros mismos, digámoslo así, de forma pues despiadada. Cuando digo a nosotros mismos me estoy refiriendo, a nosotros mismos, me estoy refiriendo a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Este centro pues nos permite medir también nuestros defectos psicológicos, medir la magnitud de las acciones que nosotros pues vamos a tomar. Pero este defecto psicológico tiene, digámosle así, un lado negativo, que es cuando no está en actividad, que es que como nosotros no nos estamos juzgando a nosotros mismos, entonces juzgamos a los demás. Entonces ahí es donde viene la crítica a las demás personas, ¿no? Y pues eso hace que nuestra conciencia se duerma muchísimo más. Este defecto psicológico está relacionado, este centro está relacionado con el defecto de la gula. Cuando nosotros hablamos de gula, hablamos de desequilibrio, ¿sí? Y pues es precisamente eso lo que cambia cuando nosotros comenzamos a juzgarnos, que comenzamos entonces a actuar de manera justa, ¿sí? Y en esa justicia entonces se empieza a desarrollar, a desempeñar lo que es pues ese equilibrio, lo que viene siendo esa templanza, ¿sí? El sentido que está relacionado
con este defecto es la clarividencia interior, que es la autoobservación, que es el nosotros poder observar todo aquello que se manifiesta en nuestro interior, aquellos defectos que pues para nuestros ojos físicos son imposibles de percibir, solamente pueden ser percibidos a través de este sentido de la autoobservación. Este sentido, cuando nosotros llegamos a este conocimiento, pues está bastante atrofiado, porque pues es muy raro la persona que anteriormente se haya autoobservado, ¿sí? Haya dirigido pues esa mirada hacia su mundo interior para descubrir qué se está procesando allí, para descubrir qué es lo que yo estoy deseando, para descubrir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, las sensaciones que yo estoy experimentando en determinado momento, sino más bien que todo lo vemos hacia afuera. Se nos hace difícil a nosotros identificar un defecto que se nos manifieste, pero hacia afuera entonces lo vemos clarito, ¿no? Entonces no podemos juzgarnos a nosotros y entonces ahí viene la parte negativa, que es la crítica hacia los demás. Y bueno, para nosotros desarrollar pues este sentido, lo que hay es que comenzar a practicar el juzgarnos a nosotros mismos, el observar en primer lugar qué es lo que se nos está manifestando para descubrir y evidenciar el defecto que se quiera manifestar a través de cualquiera de los centros inferiores. Luego viene el juicio, que pues es el que nos permitirá alcanzar o lograr esa comprensión de ese defecto, y luego pues la petición a nuestra Madre Divina para que elimine ese defecto de nuestra psicología. Por último, tenemos al centro intelectual superior. Este lo vamos a encontrar ubicado a la altura de la glándula pineal, ¿sí? Que no se confunda la glándula pituitaria con la glándula pineal, porque son dos cosas que se tienden a confundir, ¿sí? Allí, pues ese centro tiene la función de saber. Esta es pues la fuente, aquí nosotros encontramos la fuente de sabiduría, ¿sí? Es de esta fuente de donde tiene asiento nuestro Padre interno, desde donde nos llegan, por ejemplo, las comprensiones a través de la intuición a lo que viene siendo ese centro intelectual inferior, ¿sí? Este centro pues trabaja con energía del espíritu puro, y el defecto que se les relaciona es el defecto de la envidia, ¿sí? Y pues ¿por qué la envidia? Porque la envidia precisamente es falta de sabiduría. Vamos a ver también que el sentido que se les relaciona es la polividencia. Cuando hablamos de polividencia, podemos decir que Dios es polividente porque está en absolutamente todo, ¿sí? Y ese nosotros experimentar y estar en absolutamente todo, pues nos hace darnos cuenta, saber que nosotros formamos parte de una misma cosa. Y eso pues evita que se dé pues ese sentimiento, que se manifieste ese defecto de la envidia, porque sabemos entonces que todos somos uno. Por eso es que a falta de la sabiduría, que es saber que todos somos uno, que pertenecemos a una misma cosa, que se desarrolla lo que viene siendo pues esa envidia a las demás personas, a los demás, ¿sí? Bien, estos entonces son los 7 centros de la máquina humana. Vamos a ver ahora cuál es el estado actual de estos 7 centros. En cada uno de nosotros, pues estos centros se encuentran totalmente desequilibrados. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie está interesado en trabajar sobre sí mismo, nadie está interesado en comenzar a valorar esa energía, en comenzar a darle un sabio uso a pues esa energía, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se da pues este proceso de desequilibrio. Yo les decía ahorita cómo pues el centro instintivo recibe del macrocosmo pues la energía. Digamos que el centro instintivo la recibe en un formato general, ¿sí? Entonces este centro, el tetrasustentador, va a transformar esa energía en la energía que cada uno de los centros necesitan. Por ejemplo, vimos el centro sexual trabaja con energía sexual, el emocional con la energía emocional, el mental con la energía mental, el motriz con la energía motriz. Entonces, este centro instintivo se va a encargar de crear la energía para cada centro y de distribuirla, ¿sí?
Estamos hablando de los centros pues inferiores, porque pues los centros superiores se abastecen directamente, ¿no?, de lo que viene siendo pues el macrocosmos. Bien, entonces vamos a decir que este centro instintivo toma de esa energía y crea o fabrica lo que es la energía emocional, lo que es la energía motriz, lo que es la energía mental. Y el excedente de esa energía pues va a ser depositado en el centro sexual. Cabe destacar que al centro sexual, como tiene la función de crear, es al centro al que más energía se le da, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros nos levantamos en la mañana, pues estamos repletos de energía, estamos muy animados. En la noche, pues nos acostamos allí explotados sin nada de energía, pero cuando amanece, estamos nosotros súper animados. Desde que nosotros nos levantamos, comenzamos a utilizar la energía de esos centros y comenzamos a gastar esas energías cada vez que nosotros usamos un centro, ¿sí? Ojalá pues que nosotros, y es lo que deberíamos de hacer, pues utilicemos esa energía de forma conscientiva. Si utilizáramos nosotros esa energía de forma consciente, incluso podemos llegar a la noche con remanentes de energía, que es el trabajo que se tiene que hacer, ¿no?, en torno a lo que es el equilibrio de los centros. Pero no, nosotros cuando nos despertamos, comenzamos, por ejemplo, a pensar cosas que son egoicas. Comienzo yo pues a pensar en la ropa que me voy a poner, entonces allí se mete la indecisión, entonces allí viene la preocupación porque no sé si el vestido rojo o el vestido azul, entonces comienzo a pensar en cosas que pasaron ayer en el trabajo, en las cosas que tengo que hacer en el día de hoy, en los problemas que tengo sin resolver, ¿sí? Entonces allí comienza a gastarse toda esa energía mental, porque todos esos defectos que se están manifestando allí en nuestra mente, cada vez que se da un pensamiento, consumen energía de ese centro intelectual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando se agota la energía del centro intelectual, aquella energía que tenía para ese día, entonces el centro instintivo tiene que ir a saquear el centro sexual, porque viene siendo, digámosle así, el centro sexual como una especie de almacén. Recuerden que es el centro que más energía tiene. Entonces, si nos quedamos sin energía mental, pues hay que seguir pensando durante el día, ¿no? Entonces allí el centro instintivo pues va y le quita energía al centro sexual para que el centro intelectual entonces siga funcionando, ¿sí? Pero cabe destacar que no va a seguir funcionando igual, porque pues ya luego de que el centro instintivo hizo esa conversión a energía sexual, pues ya no puede volverla a convertir en otra cosa. Entonces ahí vamos a tener al centro intelectual trabajando con energía sexual, ¿sí? Entonces pues eso no es lo que se quiere, ¿no? Cada centro tiene que trabajar con su propia energía. Bien, tenemos entonces también pues el centro motor. Cada una de las palabras, de los movimientos que nosotros hacemos, incluso de las omisiones, pues van gastando energía, le va dando energía a esos defectos psicológicos que se van manifestando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros desde que Dios amanece, comenzamos a hablar cosas insustanciales, cosas vanas, que si un chisme, que si una calumnia, que si un chiste verde, que si pues risas banales y así por el estilo. Entonces allí todo eso pues va gastando nuestra energía motriz, ¿sí? A veces, por ejemplo, tenemos trabajos en los cuales terminamos explotados, ¿no? Nos extenuamos de tanto trabajar o nos ponemos a extenuar de tanto hacer ejercicio, o por ejemplo dejamos los oficios de la casa todos para hacerlos el mismo día, ¿no? Y entonces allí cuando terminamos estamos nosotros todos, todo agotados, ¿no? Antes de que finalice el día ya estamos nosotros agotados. Entonces igual, allí el centro instintivo pues entonces va a robarle energía, a quitarle energía a ese centro sexual para mandarla al centro motor y que nosotros pues podamos seguir haciendo hasta tanto finalice el día, ¿sí? Tenemos también que lo mismo pasa con lo que es el centro emocional.
Cada una de nuestras emociones allí están agotando las energías del centro emocional. Como vimos, esas energías negativas. Entonces, por ejemplo, en la mañana suena la alarma y uno siente un desagrado. Uno siente una incomodidad, uno siente una frustración, porque entonces uno no se quiere despertar, ¿no? Entonces todo eso está movido por la pereza y nos hace sentir esas sensaciones o esas emociones desagradables. Entonces allí se está se están robando pues ese yo de la pereza, energía emocional, se está robando fuego, ¿no? Y pues nos hace quedarnos ahí en la cama, nos hace poner el reloj o la alarma para que suenen 5 minutitos más, ¿no? Entonces allí robándose toda nuestra energía emocional. En el transcurso del día, que si discutimos con los compañeros de trabajo, con algún familiar, todo ese desagrado, pues allí se está vaciando nuestra energía. Si vamos por la calle y vemos una persona que nos atrae y comienza entonces uno a experimentar esa lujuria emocional, que pues uno lo puede ver como algo positivo, pero la lujuria y el amor son dos cosas totalmente contrarias. Bueno, allí entonces también se está drenando todo lo que es esa energía emocional. Cuando esa energía emocional se acaba, pues lo mismo, el centro instintivo dice, bueno, tenemos que seguir sintiendo. Entonces allí vamos y saqueamos el centro sexual para mandar esa energía al centro emocional y que podamos entonces seguir sintiendo durante el día, ¿sí? Lo peor de todo esto es que pues una persona ignorante, por ejemplo, de este conocimiento, llega a su casa. Entonces, cuando llega a su casa, que va y se acuesta, va y copula con la pareja, llega a lo que es la fornicación, entonces ahí sí, ahí termina de sacar toda la energía que pues le puede quedar a su cuerpo a través de lo que es el orgasmo y la eyaculación, ¿sí? Entonces ya pues termina prácticamente muerto, termina súper cansado hasta que entonces en la madrugada pues vuelve el centro instintivo a entrar en actividad en torno a suplir la energía pues a cada uno de los centros. Y pues lamentablemente una persona que tenga este conocimiento, que no se está autoobservando durante el día, que no está ahorrando energía durante el día, pues llega la noche y trata de hacer una práctica de sexo superior y no va a poder. No va a poder porque no tiene la energía, no va a poder porque entonces ahora el centro sexual para tratar de que se dé pues esa práctica de transmutación, pues entonces va a tratar de alar, o esto lo hace el centro instintivo, va a tratar de traer el remanente de energía de todos esos centros, una energía que ya está contaminada hacia el centro sexual para que pueda haber una práctica de sexo. Entonces, pues esa energía sucia no va a poder subir por nuestra columna vertebral. Es una energía que se va a volver pesada, es una energía que ya está sucia. ¿Y qué va a pasar? Aunque uno quiera hacer una práctica de sexo superior, esta energía va a salir. Esta energía va a salir, se va a dar esa caída sexual a través de esa eyaculación y de ese orgasmo con todas esas repercusiones de la fornicación, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora a estudiar cómo nosotros podemos equilibrar los centros. Para equilibrar los centros nosotros vamos a emplear los 4 rectos, cuyo centro pues es la autoobservación. Tenemos el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar, ¿sí? Autoobservación, ¿por qué? Porque la autoobservación es la que nos permite a nosotros evidenciar y descubrir los defectos psicológicos que se quieran manifestar a través de cada uno de los centros. Nosotros no podemos eliminar algo que no hemos observado, que no hemos visto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior y todo lo que se procesa allí, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos e incluso nuestras sensaciones. Si nosotros tomamos en cuenta y comenzamos a aplicar estos 4 rectos, pues obviamente le vamos a estar dando un sabio uso a nuestra energía. Vamos a pensar de la forma que tenemos que pensar, vamos a sentir de la forma que tenemos que sentir, a hablar lo que tenemos que hablar, a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a ver cómo llegamos a la noche con energía.
¿sí? Con energía, con ese ánimo para hacer las prácticas que tenemos que hacer del conocimiento, para hacer nuestra práctica de los 3 factores, para hacer nuestra práctica del suprasexo y así por el estilo, ¿sí? Entonces, el recto pensar. Nosotros tenemos que observar la actividad mental, ¿sí? Observar cómo los defectos psicológicos quieren manifestarse a través de nuestra mente. Nosotros tenemos que mantener o esforzarnos por mantener durante el día un estado de autoobservación, ¿sí? Un estado de concentración que parte desde la autoobservación, donde nosotros vamos a concentrarnos manteniendo un solo pensamiento que tiene que estar relacionado con aquello o con aquella actividad con la cual, con lo que nosotros, bueno, con aquella actividad que nosotros vamos a desempeñar, ¿sí? Entonces, cualquier pensamiento que nos quiera sacar de ahí, de ese instante, de ese momento presente, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Que viene un recuerdo de algo que hice, algo que me quedó mal, que viene una planeación, que viene una fantasía, porque por ejemplo me gustaría estar haciendo otra cosa. Madre Divina, elimíname este yo. Todo pensamiento que nos llegue a nuestra mente, nosotros tenemos que enjuiciarlo. ¿Y cómo lo enjuiciamos? Nos podemos preguntar, bueno, ¿es esto de mi ser o no lo es? ¿Sí? Cuando uno se hace ese cuestionamiento, pues entonces allí entra, digámosle así, pues en actividad lo que son los centros superiores, y uno recibe la comprensión de que eso que se está manifestando es un defecto psicológico. Entonces ahí en el instante, Madre Divina, elimíname este yo. Y pues volvemos y nos enfocamos en aquello que nosotros pues estábamos haciendo, ¿sí? La mejor manera de pensar, como les decía ahorita, es no pensar. Cuando uno tiene esa mente en blanco, pues la mente se agiliza porque está comunicada con la fuente de la sabiduría. Pues bueno, allí está toda la sabiduría, no va a haber nada que nosotros no sepamos hacer o que no nos quede pues de una forma perfecta. Pero para eso, para que nos llegue esa sabiduría, tenemos que callar a la mente. El recto sentir, igual, vamos nosotros a observar nuestras emociones, las emociones que tenemos durante el día. E igual, vamos a enjuiciarlas. ¿Es esto que yo estoy sintiendo de mi ser o no? Que una persona me dijo algo, entonces yo comencé a sentirme triste. ¿Es esta tristeza de mi ser o es un ego? Mi ser o la conciencia no se siente triste. La conciencia no tiene pues estas emociones negativas que gastan mi energía, que me hacen sentir tan mal. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo. O pues en la parte agradable, veo una persona que me parece atractiva y me siento entonces enamorada. Entonces allí pues me pregunto yo, ¿es esto de mi ser o no lo es? Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, bueno, si yo tengo mi pareja y me estoy sintiendo atraído por otra persona, pues eso no puede ser algo consciente, ¿no? Entonces, Madre Divina, pues elimíname este yo, ¿sí? Y así pues con todas las emociones que se vayan presentando en cada circunstancia de nuestro día. El recto obrar, nosotros tenemos que hacer en forma equilibrada, ¿no? En forma equilibrada. Nosotros tenemos energía motriz para hacer, nosotros tenemos actividades que hacer durante el día, nosotros tenemos que trabajar, porque esto no se trata de, no, yo no voy a hacer pues absolutamente nada para no gastar mis energías. Si nosotros estuviéramos en autoobservación, estuviéramos eliminando todos esos defectos psicológicos que se manifiestan, que quieren robarnos nuestra energía, nosotros podemos hacer o hiciéramos nuestra jornada laboral y al final pues tuviéramos remanentes de energía, tuviéramos ánimo, porque supimos cómo utilizar la energía. Pero imagínense ustedes que están trabajando, ¿sí? Hay trabajos que pues son de por sí bastante explotadores, ¿no? Que por sí solos nos llevan a extenuarnos bastante, pero aparte de eso tenemos ahí todos esos pensamientos consumiéndonos energía por un lado, todos esos sentimientos consumiéndonos energía por otro lado. Es normal que uno pues llegue a la noche completamente explotado, ¿sí? Y pues el recto hablar, nosotros tenemos que hablar lo justo, ¿sí? Nosotros hablamos mucho, nuestra autosimpatía nos lleva, por ejemplo, a estar contando nuestros problemas, nuestra vida, que si los chistecitos, que si la crítica, que si el chismecito que vamos a hablar con el compañero de trabajo, ¿no? Hablando uno pues una cantidad de cosas ahí totalmente banales, totalmente insustanciales, y por allí se nos va muchísimo la energía.
Y eso es de las cosas que nosotros más hacemos. El hecho de nosotros estar hablando y hablando y hablando y hablando, y es también de las cosas que más nos gustan hacer. Y por tanto, pues es de las cosas que más energías nos consumen, ¿sí? Con respecto al recto obrar, no, me gustaría recordarles que también pues allí, aparte del hacer, tenemos también las omisiones. Porque ustedes van a ver como una persona que está todo el día sentada en un mueble viendo las redes sociales o que se la pase el día completo acostado, pues al final termina sin fuerzas. Y uno se dice, pero ¿cómo? O sea, la persona estuvo el día completo acostado y ¿cómo es que está cansado? Bueno, porque ahí ha alimentado esos yoes de la pereza. Esos yoes de la pereza, aunque la persona no estuviera pues haciendo nada, pues han tomado esa energía motriz que debió haberse aplicado a obras que sí debieron de hacerse, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para equilibrar nuestros centros. Y todo esto parte desde la autoobservación, para nosotros descubrir los defectos que se quieran manifestar y tomar en cuenta que cada manifestación de un defecto psicológico es energía que nosotros le estamos entregando a ese defecto psicológico. Mientras cuando no dejamos que el defecto se manifieste, que se manifieste. Entonces la conciencia, pues allí estamos nosotros liberando energía, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando nosotros comencemos a hacer esto? Lo vayamos desarrollando. Bueno, que los centros se van equilibrando, ¿sí? Cada centro entonces va a comenzar a trabajar con la energía que le corresponde. Siempre pues en las noches nos van a quedar remanentes de energía. Nuestro centro sexual, la energía de nuestro centro sexual no va a ser tocada. Y cuando la energía de nuestro centro sexual no sea tocada, entonces ahí viene el momento, uno de los momentos más importantes de nuestro trabajo interior, que es el inicio de nuestra obra. Es allí donde se prende el fuego. Y luego de que se prende el fuego es que comienza verdaderamente el trabajo de regeneración y de creación. Por eso les decía que es una conferencia muy importante, porque una persona que no entienda esto, que no comprenda esto, que no lo aplique, pues puede pasarse años y años y más años en el conocimiento y nunca prende el fuego. ¿Por qué? Porque no hay un ahorro de energía, no hay materia prima para transmutar, porque no se ha dado la prendida del fuego, porque no se han equilibrado los centros. Entonces, el primer paso para nosotros, pues comenzar nuestro trabajo interior es trabajar con el equilibrio de los centros. Si no hay ahorro de energía, pues no hay nada, no hay trabajo, no hay avance, no hay avance interior, ¿sí? Entonces, pues es una conferencia bastante importante. Ojalá nosotros reflexionemos sobre ella, sobre la importancia de nuestra energía y pues nos decidamos a comenzar a darle un correcto uso a nuestra energía para lograr lo que es la castidad, que como les decía en un principio, la castidad es el sabio uso de la energía.